Bien, muy buenas noches a todos. Un saludo. Soy el padre Javier Acosta, quien va a estarles acompañando en esta sesión de su materia de catequética fundamental. Ya cerrando nuestro curso, bueno, también al final abriremos un momento para si hay alguna duda sobre los trabajos que se van haciendo o también sobre el proyecto integrador. En esta sesión vamos a dedicar sobre todo a hablar de la catequesis y el paradigma de la iniciación a la vida cristiana, es decir, cómo pues, se está migrando a este paradigma dentro del ambiente catequético. Lo primero que hay que decir es que en el ambiente eclesial, sobre todo cuando se habla de evangelización, la problemática del lenguaje suele tratarse dentro de sobre todo de cuestiones de comunicación de la fe o de diálogo sobre o en relación con la fe. O también, sobre todo posteriormente al Concilio Vaticano II, de un ejercicio meramente de inculturación de la fe. Y entonces el catequeta pareciera que después del Concilio Vaticano II, la catequética tendrá como esa sensibilidad, es comunicador de la fe, alguien que pone en diálogo la fe con la cultura, Evangelii Nunciandi, o alguien que busca esta labor de inculturación de la fe. En la práctica pastoral suelen utilizarse diferentes expresiones: transmitir la fe, educar en la fe, iniciar en la fe. Sin embargo, cada una de estas formas, hay que decir, tiene pues un detalle, una pequeña diferencia con lo otro. No es lo mismo decir transmitir la fe, educar la fe, iniciar la fe. Cuando hablamos, y esto lo recogimos en Catequética Fundamental número 1, la transmisión parece sobre todo poner el acento en el paso o en la entrega de unos conocimientos o de unas experiencias o de unas formas de conducta, sobre todo de quien las posee o quien aún no las ha adquirido. Entonces, tiene esta connotación en la transmisión de la fe. En cambio, cuando se habla de educar en la fe, de alguna forma tenemos que aceptar que la otra persona ya tiene el dato de la fe, ya existe, no menos pues podríamos decir esta dimensión incipiente de querigma y que debe de ser ilustrada con algunos contenidos, motivada para hacer brotar algunas actitudes, acompañada según las capacidades, circunstancias, edades y entorno sociocultural de las personas. Ambas expresiones, transmitir, educar, son válidas dentro de la pericia catequética, dando sobre todo los casos a una fe inicial. Sin embargo, estamos migrando a hablar de iniciación y entonces este tema parece ir abriéndose camino, sobre todo en la terminología catequética más actual, al ir tomando cuerpo, sobre todo en los cristianos, a partir del gran proyecto de la nueva evangelización y devolviendo aquella frase de Tertuliano que ya no se nace cristiano, sino se crea, se va creciendo cristiano. Entonces, esto responde a una nueva situación de la cultura, sobre todo a causa de una generalización de la mentalidad secular y una progresiva ausencia de Dios de la vida de las personas. La fe ya no es heredada y como podía suceder en las generaciones pasadas, pues ya no podemos hablar de una época de cristiandad. Ahora la fe tiene que ser propuesta a cada persona en la libertad, como una oferta en ocasiones y que debe de ser elegida y sobre todo presentada ya no como una pretensión que nos excluye o como un privilegio de exclusividad. El término de iniciación, hay que decirlo, y entonces aquí le vamos a devolver como el sentido profundo que en el documento de la alegría de ser discípulos y misioneros no se hace este análisis histórico, no es un término bíblico, ni pertenece tampoco a la experiencia de la Iglesia Apostólica. Comienza a utilizarse particularmente a partir del siglo IV o V, por influencia de algunas religiones de los misterios propias de la época. El Concilio Vaticano II incorpora de forma oficial el lenguaje de la Iglesia el concepto de iniciación cristiana. Y es desde entonces que se viene utilizando el término ya consagrado, pero en el Concilio Vaticano II muy vinculado a la dimensión litúrgica. En la actualidad, como lo empleamos, sea en su énfasis antropológica, se refiere entonces a la introducción progresiva de una persona
en una nueva experiencia, en una realidad hasta ahora desconocida para ella, y a través del ejercicio de la transmisión, de la comunicación, de la iniciación en los conocimientos y del paso por unos ritos establecidos, se da después que la persona comienza a considerarse y es reconocida por los otros como miembro del nuevo grupo. Y entonces es lo que se llama iniciación, ¿no? Vemos que hay algunos elementos, que esto también lo hacen a veces pues algunos grupos, sobre todo del crimen organizado. Entonces, hablar de migrar a una catequesis al servicio de la iniciación a la vida cristiana es querer dar cabal cumplimiento pues a este desafío que ya en América Latina se detona a través de este documento que ustedes ya han leído, la alegría de ser discípulos y misioneros en un cambio de época. Lo primero que hay que constatar es que después este documento golpea aparecida y que el principio o el paradigma de la iniciación a la vida cristiana no puede desvincularse de la identidad misionero-discipular, ¿no? Es decir, esta identidad que no es un binomio, sino es un adjetivo que en sí mismo evoca una misma realidad. Y aquí quizá vamos a hacer una constatación bíblica, ¿no? Es decir, aquella de Juan 1, 38, 39, donde Jesús le dice a sus discípulos que buscan, ¿no? Les dice, y los discípulos buscan, maestros, ¿dónde vives? Y él, Jesús, le responde, vengan y lo verán. Por eso decimos que el discipulado, tal como lo sugiere la quinta del Conferencia del Episcopado, en nuestro caso, particularmente el proyecto global también de los obispos 2031-2033, y la alegría de ser discípulos y misioneros nos habla de una forma de ser. Tiene que ver con un estilo de vida. Ser discípulo misionero es un estilo de vida, no simplemente con las decisiones que tomamos ni con las cosas que creemos, sino sobre todo con nuestra forma de ser. Y en este sentido resulta muy elocuente que nada, pues que comenzar, pues como dice el cuarto evangelio, vengan y lo verán, ¿no? El mismo Cristo le dice a sus discípulos, Maestro, ¿dónde vives? ¿No? Le dicen sus discípulos. Y Jesús les responde, vengan y lo verán. Y ellos pues quedan con esa tarea. También quizá el catequeta tiene que, basándose en esta inspiración de este texto bíblico, pues quizá también poco a poco, esto nos enseña también a la hora de reflexionar el discipulado, la fundamental invitación de querer quedarse con Jesús, ¿no? Entonces, este quedarse con Jesús se traduce en permanecer, en describir esta relación que se da entre el discípulo con Jesús, permanecer unidos a mí y permanecer en mí. Juan 15, 4, 9. Afirma el proyecto global para los obispos 2031. Esta nueva época exige acompañar a cada persona y renovar con valentía nuestro profetismo evangélico, anunciando con fuerza el valor inestimable de la persona, denunciando todo lo que se opone a su realización y discerniendo a la luz del Evangelio esta nueva realidad para encarnar la experiencia de misericordia, de la comunión y la solidaridad en esta nueva época. Hasta aquí el proyecto global de los obispos en México. Ser discípulo viene del término griego alumno, también ser alumno, y por esto no se traduce en venir un día a la semana a escuchar una clase, como hoy. No tampoco no es un estado intermitente, sino una relación continua. De hecho, en el mundo antiguo, ser alumno era algo bastante más exigente que en nuestros días. Si le dijéramos a algún estudiante actual que en aquellos tiempos se debía asistir esencialmente con estar atento a cada palabra de su maestro, en seguir sus huellas, en dormir a la puerta de su casa, con el fin de no perder ni una sola de las perlas de sabiduría que caían de los labios, en observar cómo se comportaba la mesa, cómo se conducía en la calle, seguramente no recibirías una respuesta muy entusiasta de estas personas, de los jóvenes de hoy. Pero en el mundo antiguo las cosas eran más o menos así. Ser discípulo de un maestro era comprometerse a vivir en un mismo ambiente y respirar el mismo aire. Y eso a tiempo completo. Ser discípulo, aprendiz por tanto, es una forma de vivir que consiste en observar y en escuchar sin interrupción,
Se parece mucho, por ejemplo, a la condición de esos monjes novicios que conocemos por los dichos de los padres del desierto, los cuales deambulaban por allí con la esperanza de captar lo esencial, ¿no? A veces suplicándoles a algunos de los monjes más ancianos. Denos una palabra, padre, ¿no? Le decían, hasta que por fin el anciano dice algo muy profundo como, lloren por sus pecados, ¿no? Y después el anciano guarda silencio durante 6 semanas. También se parece a la relación que aún hoy mantienen algunos novicios budistas y su maestro en una comunidad zen, una relación muy similar a la que acabamos de ver. El novicio anda por ahí observando, asimilando una forma de ser en la que está iniciándose, ¿no? Aprende compartiendo la vida, aprende mirando, escuchando. Y así pues, en el breve diálogo, por ejemplo, Jesús en el Evangelio de San Juan, Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Se fueron con él, ¿no? Vieron dónde vivía y pasaron aquel día con él. Es un punto de partida para reflexionar sobre el discipulado. No es casual que Juan lo haya puesto al comienzo para entender lo que va a decirnos sobre el discipulado. Hemos de aprender a permanecer y participar, asimilar ese carácter a tiempo completo de ser discípulo. Entonces, fíjense cómo la iniciación a la vida cristiana, una catequesis con esta constatación bíblica, pues va cambiando nuestra manera de percibir el radio catequético de la tarea con la cual cada uno de nosotros eh, va viviendo. Entonces, partimos de una constatación bíblica, ponemos algunos ejemplos también de otras culturas, y ahora pasamos a una constatación antropológica. Afirma la alegría de ser discípulos y misioneros en su número 18. A nivel cultural, nos encontramos en una sociedad que promueve una visión de la felicidad alcanzable sin referencia a Dios. La pluralidad de ideas ha llevado a privilegiar el relativismo y a relegar nuestra vivencia cristiana al plano íntimo y personal. En la catequesis ha llevado a un cuestionamiento en la densidad y profundidad de los contenidos y prácticas, haciendo del acto catequístico un evento social superficial, no precedido de conversión, ni conducente a la vivencia comunitaria. Un cambio de paradigma nos lleva a afrontar el reto de testimoniar con nuestra vida que seguir a Jesús en comunidad ciertamente es exigente, pero a la vez provoca una verdadera alegría que es duradera. Hasta aquí el documento de la alegría de ser discípulos y misioneros. ¿Eso que nos está diciendo? Que la madurez está vinculada estrechamente al sentimiento, ocasiones de irrelevancia cósmica. ¿Qué es esto? En esta estación de la vida que denominamos madurez, el ser humano se da cuenta de que él no es el centro gravitacional, que no todo gira a su alrededor y se percata de que su existencia forma parte de una cadena de relaciones y entonces se percibe a sí mismo como una parte ínfima del todo. Y entonces el sentimiento de irrelevancia cósmica pues no equivale a tener conciencia de ser eh, insignificante, sino que la persona madura y descubre que el lugar exacto que ocupa dentro del gran cosmos, el papel que le corresponde en la sociedad y al que tiene que realizar ya no es un proyecto de futuro ni una promesa, sino una realización. Y esto cambia muchísimo. Esta constatación antropológica es bellísima del paradigma de la iniciación a la vida cristiana. Entiende que él no es el rey de la creación y se percata entonces que el mundo no está a su servicio. Tiene conciencia de no ser más que una sencilla expresión de la vida inteligente y amorosa que existe en el universo. Una de las infinitas partículas que luchan por hacer realidad sus anhelos. Valga la pena traer al filósofo francés Blaise Pascal, ¿no? Que expresa con lucidez la llegada de esta estación de la vida cuando se da cuenta de que podría no haber existido jamás, ya que si el yo, dice, consiste en el pensamiento y el yo que piensa habría podido no existir en el caso de que hubiera matado a su madre antes de su nacimiento, de lo cual él concluye que no es un ser necesario. El hombre maduro es consciente de que su existencia es accesoria, de que es contingente,
¿no? De que podría no haber existido, ¿no? Y de que además puede dejar de existir. Esta no necesidad de su existencia no implica una baja autoestima ni un victimismo ontológico, simplemente la constatación de un hecho. El hombre se percata de que existe y a pesar de que podría no haber existido, y este simple hecho lo depara una inmensa alegría, ¿no? Es decir, y fíjense cómo esta contingencia pues se vuelve en esperanza, no en un sentido que nos pueda como hacer pensar que no lo estamos haciendo. La madurez es pues plenitud de la vida y entonces se trata de un periodo álgido antes, antes de la decadencia, ¿no? La imagen plástica la podemos usar como con una manzana que está por caer de su rama, ¿no? La manzana es el resultado de un proceso y el brote verde está llamado a ser manzana, pero para llegar a ello han debido transcurrir los meses, ha tenido que salir el sol, llover, soplar el viento. Y así es como ha ido ganando grosor, fragancia, sabor, hasta que finalmente llega el día en que está madura, roja y a punto de desprenderse del árbol, ¿no? El niño también está llamado a ser joven, está llamado a ser adulto, y la edad adulta es la culminación de un proceso. Pero no ir ello a las otras estaciones de la vida se convierten en un meros pretextos, no tenemos que pasar por ahí. La ancianidad tampoco se trata de verla como un epílogo de la madurez. El decurso de la vida humana posee esta teleología inmanente, es decir, esta finalidad, esta orientación que apunta hacia la realización de las potencias y las capacidades latentes que cada persona, por eso esta constatación antropológica es muy bella, cada persona tiene. Y que por el solo hecho de ser seres humanos tenemos que ser acogidos, cuidados, protegidos, ¿no? Y ocasiones esta constatación en el paradigma de la necesidad de la vida cristiana no queda tan claro en crear una catequesis de acogida, de cuidado, de protección, ¿no? Donde el ser niño, el ser adulto, el ser anciano, el ser joven, nos vivamos dentro de toda la comunidad cristiana con estas tres cualidades fundamentales. Tal es el caso, volvemos otra vez al ejemplo de la manzana, ¿no? La manzana no es consciente del proceso que vive, por ejemplo, ¿no? No sabe de dónde viene, cómo ha llegado a convertirse en lo que es, ni qué le espera, no sabe quién es, ni lo que está llamada a ser en el conjunto del cosmos, cumple con su visión ciegamente, ¿no? Y se desprende del árbol y si nadie la recoge, pues se puede podrir al pie del árbol, se descompone y otra vez nutre la tierra, ¿no? La madurez también puede ser este punto álgido en el transcurso de la vida humana, el resultado de un proceso en el que ha pasado por distintas etapas y nadie nace enseñado, nadie llega a la madurez de su profesión, oficio, vida sin haber pasado antes por la infancia, la adolescencia, la juventud, ¿no? Si la manzana tuviera sentimientos, probablemente sentiría gratitud hacia todos esos elementos que han hecho posible su existencia, ¿no? Decíamos el agua, el sol, el viento, pero a su vez también experimentaría pesar por haberse descolgado del árbol y caído al vacío, ¿no? Podría llegar a pensar que todo este proceso es de absurdidad enorme, un sinsentido, ya que la consecuencia final es descolgarse del árbol para caer. Y esta caída es precisamente la que lo separa de una fuente vital y provoca su muerte. ¿Cómo puede ser esta analogía? Es muy bella para entender el paradigma de la necesidad de la vida cristiana. En esta constatación antropológica es esta sensación que podríamos tener desde el punto de vista individual, pero también la cuestión cambia sustancialmente cuando adaptamos toda esta constatación antropológica a una constatación cósmica, ¿no? La manzana madura cae y nutre la tierra con todas sus sustancias. Las semillas que oculta en su interior son el fundamento de un nuevo árbol, del cual surgirán brotes y después nuevas manzanas que repetirán ese mismo proceso. La madurez, y esta es una de las más bellas afirmaciones cuando uno alcanza a entender el paradigma de la iniciación de la vida cristiana, reside en la capacidad de dar. La manzana está a punto de ser comida, está a punto de caer y nutrir la tierra que sustenta al árbol, la fuente de su propia existencia.
no se encierra en sí misma intentando sobrevivir en la rama con el fin de conservar su bella forma. Se deja caer, pero esta caída no supone un absurdo, como tampoco no supone un absurdo en el hombre, ¿no? Todo el proceso está orientado a mantener el orden del cosmos, el ciclo de la vida. La manzana como tal se descompone y al cabo de poco tiempo de caer en la tierra, pero su muerte no es inútil, cumple su función de nutrir la tierra. La manzana deja de existir, pero al hacerlo permite la subsistencia de otros árboles. El hombre maduro es el resultado de un largo proceso. Ha aprendido bien su oficio, ha hecho realidad un conjunto de posibilidades, ha pasado por etapas pueriles llenas de carencias como la adolescencia, pero todo esto lo va fortaleciendo. Un ser humano es maduro cuando está en condiciones de darse al mundo, de enseñar a los demás lo que ha aprendido, de entregarse generosamente para que los otros puedan aprender lo que él sabe. Eso es lo que hace también en el caso de la manzana cuando se desprende del árbol. Se ofrece a sí misma en ese momento álgido de su existencia en el que goza del mayor volumen, más sabor y más fragancia. Y lo hace de manera inconsciente, sin saberlo, movida por esta finalidad, esta teleología inmanente que existe en la lógica que rige el cosmos, ¿no? Cuando el ser humano llega a la madurez de la vida, pues actualiza todas sus potencias latentes. Todo aquello que era un mero proyecto, una capacidad subyacente, alcanza su punto álgido, la máxima realización. Sería entonces un desperdicio infinito de tiempo que todo este proceso tan costoso, tan largo, pues queda sin nada, ¿no? Y a veces ese es el gran engaño con el que si un catequeta no tiene los pies pues bien cimentados en la ciencia catequética, podría abandonar el sentido del proceso, ¿no? La única forma de que la madurez sea útil al todo es ofrecerla a los demás. Lo que esperamos, por ejemplo, de un maestro maduro es que ofrezca a los maestros nuevos lo que ha aprendido, sus conocimientos, su pericia, ¿no? Y que lo que haga se encuentre en la plenitud de sus facultades, ¿no? Lo que esperamos de los amantes maduros es que den las claves de su amor incondicional a los amantes nuevos para que estos se nutran de su experiencia. Si caemos en el error de guardar todo en secreto para protegerlo y evitar perderlo, pues acabaríamos extraviándolo definitivamente, ¿no? Solo puede perderse lo que se intenta conservar. Y esto es algo muy bello que dice el Papa Francisco en este documento, que se lo recomiendo que lo lean, Gaudete de Sultate, sobre la santidad, que también tiene bastantes enseñanzas catequéticas. Lo que se ofrece generosamente es lo único que permanece, lo único que subsiste con el paso del tiempo. Esa es la paradoja de la madurez. Para llegar a la edad madura hay que recibir mucho, pero para ejercer la madurez hay que aprender a dar mucho. Fíjense, esta idea me gusta mucho porque es muy bella, ¿no? Para llegar a la edad madura hay que recibir mucho, pero para ejercer la madurez hay que aprender a dar mucho. Yo no sé si verdaderamente leamos en América Latina desde ahí, ¿no? Desde ahí el paradigma de la iniciación a la vida cristiana, ¿no? La infancia, por ejemplo, y la juventud son estaciones basadas en recoger y aprender, mientras que la madurez y la senectud son etapas de la vida en las que están hechas para sembrar y para enseñar. Solo puede sembrar quien tiene fuerza y temple y solo puede enseñar quien tiene conocimientos y pericia. No podemos esperar que un niño siembre ni que un joven enseñe, ¿no? Que si lo hacen, si no estoy jugando con las palabras, ¿no? A ellos lo que les toca es aprender, crecer en todas sus dimensiones, ¿no? Cuando la manzana, volviendo al ejemplo, cae del árbol, deja de ser manzana como individualidad, pero al descomponerse en medio del campo se transforma en energía creadora para la tierra y para el árbol. Y así puede ser el catequeta, ¿no? Es este maestro maduro que sobrevive y que permite sobrevivir al maestro nuevo en la medida en que ofrece su experiencia y sus conocimientos para que su paso por el mundo no haya sido en vano.
Entonces, pues, ¿en qué consiste este iniciar en la fe? No sé si vayamos comprendiendo, les vaya gustando, vamos haciendo este cierre de estas 4 semanas de nuestra experiencia catequética. Yo pongo como estas, voy a hacer 3 constataciones, una constatación bíblica que ya la hemos hecho a partir de San Juan, una constatación antropológica y voy a cerrar con una constatación catequética. No sé si hay alguna pregunta sobre las 2 primeras constataciones o les parezca apasionante o lo habían escuchado así. Gracias, Olga, le pareció muy ilustrada la constatación catequética. Patricia, Blanca Cecilia, pues ese es el nuevo paradigma. Si había leído Blanca Cecilia el documento de la alegría de ser discípulos y misioneros, los que estaban presentes, Ana Gabriela, Blanca, Jacqueline, Liliana, María Concepción, Olga, Carcur, Patricia, habían escuchado de este documento la alegría de ser discípulos y misioneros en un cambio de época. Por ahí les puse la liga por si alguno no lo había leído, para que entendieran mejor el libro de Manuel José. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Se va entendiendo la constatación bíblica, la constatación antropológica. Continuamos. Y bueno, pues la constatación catequética, ¿no? Ya en el documento de la alegría de ser discípulos y misioneros, en el número 38, se afirma, ¿no? Dice, la catequesis, como un verdadero proceso de iniciación a la vida cristiana, dice, tal proceso de iniciación tiene en el catecumenado primitivo su fuente de inspiración y un modelo todavía vigente, sobre todo por su vigor y carácter mistagógico integrador. La catequesis de iniciación cristiana, entendida como formadora de discípulos, busca ser un itinerario pedagógico que permita aprender a vivir conforme a la fe cristiana. Esta catequesis de proceso busca integrar todas las dimensiones de la persona, atender sus búsquedas y necesidades, avanzando a través de sus recorridos siempre singular, según las personas y los grupos. Hasta aquí, el número 38 de la Iglesia de Discípulos. Es un proceso en el que interviene una parte de la persona y la comunidad inicial junto con la persona que se inicia. Y otra parte también la gracia de Dios, que en último término
intención de Dios y a la vez de ir facilitando en la iniciación esta acogida y esta respuesta ante esta acción. Por eso en esta constatación catequética decimos, la iniciación en la vida cristiana no puede vincularse de la comunidad cristiana como referente de la iniciación. Y vamos a ver como ciertas características de este paradigma. No se puede vincular una catequesis al servicio de la iniciación de la vida cristiana sin la comunidad cristiana. Padre, disculpe, no se escucha. Por su cuenta propia, es la comunidad del referente de la iniciación. Iniciar a alguien es acompañarle, instruirle que pueda abrirse de forma libre y consciente a un determinado grupo humano. Padre Javier. Lógicamente, quien inicia debe permanecer o pertenecer a un grupo para poder hablar y actuar en su nombre. Su palabra va transmitiendo y también los conocimientos necesarios para ir identificándose con el grupo. Su testimonio va mostrando al iniciando cómo viven y actúan quienes ya pertenecen a esta comunidad. De ahí que la pertenencia a la comunidad debe estar muy clara y viva para quien va a iniciar a otro. Padre, no se escucha. Las deben darse también en el caso de la iniciación a la vida cristiana, particularmente la fe. Segundo elemento de esta constatación catequética. La iniciación de la vida cristiana es conocer el proceso completo de la iniciación. Antes de iniciar un viaje, por ejemplo, a un lugar lejano o no conocido, cualquier viajero pues primero consulta un mapa, ¿no? Y estudia la mejor ruta, calcula el tiempo, las dificultades, los gastos que va a suponer el viaje para poder llegar a su fin. Padre, no se escucha. Los procesos educativos de la fe también deben darse cuenta de este modo de actuar. Como ya les he dicho, la iniciación en la fe tiene las características también de un proceso educativo, ¿no? El que va a iniciar a otro en el camino de la fe debe ser consciente de las etapas que ese camino comporta. Ya se trata de un niño, de un joven, de un adulto mayor. Por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no? Pues se han publicado muchos itinerarios, ¿no? Existe el itinerario en México de varias diócesis, itinerarios, pues que van haciendo este acompañamiento para poder primeramente acompañar los procesos de la etapa de la infancia y en algunos casos de la adolescencia, la juventud y también la vida adulta, ¿no? Si el que inicia otro ha tenido personalmente la experiencia de ser iniciado, fíjense cómo por eso los itinerarios apoyan pues mucho, y por eso toda diócesis, toda persona pues hay que hacerse de un itinerario, ¿no? Tendrá más facilidad para seguir un proceso. Ya quien va inventando, pues no, ya que conoce por su propia vivencia sus etapas, sus pasos. Si no ha tenido una experiencia personal, si no ha llegado a la fe a través de otros itinerarios, pues el itinerario más primigenio pues es el de inspiración catecumenal, ¿no? El precatecumenado, catecumenado, ¿no? La purificación, la iluminación, ¿no? Por eso es muy conveniente que se profundice previamente en el conocimiento, por ejemplo, de un itinerario, en sus etapas, en sus objetivos, en sus contenidos, en sus expectativas, en los modos de actuar, ya que la perspectiva completa pues permite también al que va a iniciar a otro pues poderlo llevar bajo las mismas etapas que va proponiendo quizá un itinerario. También, tercero, la iniciación a la vida cristiana se apoya en actitudes básicas de una persona. Hacer un camino supone siempre un aprendizaje previo, saber andar. Sin esta premisa, todo lo que se pretenda después será imposible de realizar. En el camino de la iniciación en la fe, hay que partir de unas actitudes básicas que la persona debe ir desarrollando, que son las que hacen posible que pueda darse un determinado momento el acto de la fe. Si ustedes llevaron la materia de ciencias humanas y la catequesis, pues se dan cuenta entonces que aquí hay un vínculo con la catequética fundamental número 2, es decir, pues para que haya acto de fe, pues también debe de haber sujeto, debe de haber esta persona humana, debe de haber persona humana. Si no, bueno, pues ¿no se escucha? ¿Ya se escucha o no? Ya. Sí. Esto es fundamental porque
Si no, vamos como perdiendo, ¿verdad? Perdiendo este elemento. Y quizá es donde yo verdaderamente habría que entenderlo desde ahí, ¿no? La iniciación a la vida cristiana también va a ser, paradigma va a ser devolverle la fuerza humanizante a la catequesis, la fuerza de entenderlo como un elemento que produce plenitud humana, no solamente madurez, sino también plenitud. Y bueno, pues es entendernos en este acto de fe que cae sobre un elemento que es la humanidad, ¿no? La gracia, ya decía los teólogos medievales, no destruye, sino que perfecciona la naturaleza, pero hay que contar siempre con las capacidades que la persona ha ido desarrollando para que ella pueda actuar, ¿no? Cuando el proceso de iniciación cristiana se habla de un despertar religioso, esta dimensión carismática o de primer anuncio, nos referimos precisamente a este nacimiento y desarrollo de las actitudes básicas que hacen posible la experiencia religiosa. Fíjense entonces aquí como el paradigma de la iniciación de la vida cristiana redimensiona la acción carismática o de primer anuncio. Es decir, si entonces tenemos que recuperar esta acción antropológica de que la acción carismática produzca en la persona a la que se le anuncia el carisma el asombro, la capacidad de alcanzar a ver la alteridad, la confianza, la gratuidad, la capacidad de compartir la alegría, la fiesta, de otorgar y recibir el perdón, la capacidad de la trascendencia. Entonces, por eso cuando se habla de recuperar la dimensión carismática de la catequesis, yo creo que es en ese elemento, no en un elemento solamente puramente teológico. A ver, se está cortando, a ver, se está escuchando, tendremos algún bajón de internet, lo que ya me escuchan, se escucha, ya no se corta, María Concepción, Liliana, ya se escucha, sí, 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 bien, ustedes me dicen, estoy atento. Entonces, aquí está redimensionar, Olga, la acción carismática no solamente tiene una posición puramente teológica o cristológica, sino también el paradigma de la iniciación en la vida cristiana recupera la dimensión antropológica del despertar religioso, ¿no? Es decir, la capacidad del hombre de asombro, de lo que dirá Berger, ¿no? De hacerse entrar en el tremendum, ¿no? En el misterio, ¿no? En esta realidad trascendente, en el reconocer la alteridad, ¿no? Y esto, no sé si verdaderamente los querigmáticos o los movimientos querigmáticos promuevan, vamos a decir, o tengan este propósito antropológico de volver al hombre esta capacidad de entenderse en la gratuidad, en la capacidad de compartir, en la capacidad de entender la trascendencia de otro, de un Dios, ¿no? Por ejemplo, en el despertar religioso del niño, estas actitudes que van haciendo, que van dando, siendo educadas poco a poco en el clima familiar, de los padres, de los abuelos, que deben de estar atentos a aprovechar todas las ocasiones para reforzar las acciones positivas del niño y ayudarle a que vaya tomando conciencia de que eso le hace feliz y que también pues hace felices a los que lo rodean y lo quieren, ¿no? O sea, no es devolver una acción sartriana, ¿no? De decir el infierno son los otros, sino la alteridad del otro siempre será alguien de acogida, de respeto. Cuando el niño comience, por ejemplo, a oír la palabra de Dios, de Jesús, de María, no tendrá dificultad para integrar estas realidades en su experiencia naciente y podrán ir brotando, por ejemplo, en él las primeras respuestas de fe, ¿no? Dar gracias, invocar o escuchar a Jesús que le habla con cariño, acoger las cosas, los animales, la naturaleza como un regalo de Dios, sentirse querido, protegido por el Padre, por la Virgen, ¿no? O sea, estas palabritas que pareciera
tan simples del Papa Francisco, ¿no? Permiso, perdón, gracias, ¿no? Yo creo que es el mejor querigma, ¿no? Querigma es esto, devolver este elemento, ¿no? Que quizá a veces como que queda para nosotros demasiado teologizado, ¿no? Es decir, y deshumanizado, ¿no? Y la acción querigmática, pues tiene que tener esta doble cadena. No sé si se me alcanza a comprender, Olga. Esta doble cadena, tanto la cadena antropológica como la cadena teológica, ¿no? O sea, yo sé que es difícil como catequetas, ¿no? Estos elementos que quizá los hemos escuchado muchas veces, pues sí, desde la manera teológica, pero bueno. El clima familiar, por ejemplo, pues tendrá que ser este lugar natural para ir viviendo esos aprendizajes. Por eso cuando las situaciones de algunas familias que vivimos, como es el famoso fenómeno que se ve en México, yo creo que en muchos países de América Latina, de la desintegración del tejido social, pues también es preocupante para nosotros como catequetas. La incapacidad, la ignorancia, el abandono de los padres, ¿no? Hacen imposible este desarrollo de estas primeras actitudes en el ambiente doméstico. Nunca deberá sino esta cuestión también antropológica, ¿no? Un niño que dice gracias, un niño que dice que saluda, un niño que dice eh, este primer anuncio, claro, Olga, pues no solamente es un primer anuncio teológico, ¿no? Es decir, una microclase de teología dogmática, una microclase de teología dogmática para niños, sino de este primer anuncio humanizante, este primer anuncio que como lo vemos, pues ya no se da en el lugar doméstico, en la familia. Entonces, pues la catequesis hace esta labor de recuperación, ¿no? Cuando el proceso de este paradigma de la iniciación de la vida cristiana se aborda desde los adultos, entonces será necesario discernir si esas actitudes básicas se han desarrollado desde la infancia. O sea, cuando, fíjense bien, el paradigma de la iniciación de la vida cristiana no solamente es un paradigma teológico que tenemos que decir, a ver, el adulto sabe quién es Cristo, no, el adulto que llega a nuestras catequesis, que llega a nuestros servicios parroquiales, es un adulto también humano, saluda, es respetuoso, tiene el sentido de la alteridad, tiene el sentido de la gratuidad, y bueno, a veces yo creo que por ahí también pues, tendríamos que hacer esta acción querigmática, ¿no? Caso contrario, pues habrá que comenzar también por ayudar al adulto a hacer esta labor de despertar. Ciertamente no con la misma metodología que con los niños, ¿no? Pero siempre convencidos de que sin la base de estas actitudes, pues será muy difícil que la persona se abra a la gracia de la fe y que sea capaz de responder a ella. Algún ejemplo nos puede servir para entender eso. Si una persona que ha aprendido actitudes egoístas se le ha ido interiorizado como un valor para la vida, será necesario que se desprenda de esas actitudes y que descubra que la entrega gratuita, la aceptación del otro como igual, o por ejemplo, si a alguien se le ha enseñado a devolver una ofensa, por ejemplo, a guardar rencor a quien le ha hecho daño, tendrá que aprender también qué significa el perdón, esto de y que este paradigma nos invita a retomarlo, ¿no? Eh, Podemos hablar del amor de Dios, pero nunca haber sido amados por un amigo, por una persona, o también nosotros nos convertimos en vínculo de primer anuncio, antropológico. Quizá
El catequista, el catequeta, tendrá que dotar al catequista para que también ame, para que también reconozca al otro, para que el otro pues sea comunidad, ¿no? Y a veces tenemos grandes teólogos catequistas, ¿no? Y así podemos poner muchos secretos, ¿no? Sin olvidar que nuestra cultura nos lleva a interiorizar y apropiarnos de los valores que son claramente, en ocasiones, hasta antievangélicos, ¿no? Una conversión a la fe entonces deberá incluir este profundo cambio de valores y de principios de conducta. Otra constatación pues de este paradigma es tomar conciencia de que la persona va creciendo, ¿no? Observar el crecimiento de los seres vivos es una de las experiencias más atractivas de la naturaleza. Es la gran diferencia con los seres inanimados. Pero también hay diferencias entre los seres animados. A una planta solo se le puede ayudar a que crezca recta. A un animal de compañía se le puede amaestrar, enseñar diversos comportamientos que siempre repetirá. Pero el ser humano es sujeto y capaz de educación, y aquí es donde viene el problema. Dice que puede tener motivaciones para actuar y todo inducidas cuando se está en los primeros años de vida y decididas libremente cuando la persona ya está en la edad adulta. Segundo, respetar la gradualidad, es decir, que no se crece por saltos ni se avanza de lo más a lo menos, sino al revés, porque se puede esperar respuestas que no tengan esto en cuenta, ¿no? Por ejemplo, muchas de las veces. Pues aquí es un poquito como el paradigma de la iniciación a la vida cristiana, ¿no? En estos dos elementos que se van abarcando, ¿no? Y que al final de cuentas entonces también tendrá un aterrizaje totalmente pues axiológico, ¿no? Es decir, de conducta, de valores. El paradigma de la iniciación a la vida cristiana no es nada si este no se aterriza en su dimensión axiológica, ¿no? ¿Se escucha? ¿Ya se escucha o no? ¿Está cortando? Ahora, ¿me escuchan ya bien o no? Si escucha, creo que sea posible que volvamos a tener de nuevo este video clase.
Sí, se queda grabado, Liliana. Se escucha, sí, pero creo que la mitad de la conferencia no se ha entendido. ¿Se cortaba o qué? ¿Se escucha? Cortaba mucho. Esperemos que la grabación quede bien grabada. ¿Es por la velocidad del internet? Por la velocidad del internet, pero igual queda bien grabada porque el micrófono sigue recibiendo la señal. Les pido una disculpa, no es cosa mía. No sé si sea mi micrófono. Pero si se escucha, si se escucha. Bueno, pues vamos a seguir. Le seguimos entonces y ya, solo así que discúlpeme. Pero ahorita retomamos, ¿sabe? Ya vamos a terminar. Entonces, este elemento, bueno, pues voy a hablar un poco más lento, quizá también por eso, ¿no? A veces hablo un poquito como perico. Bueno, en este elemento, ¿no? Es importante ya aterrizar, pues, aquel principio medieval, ¿no? Que nadie ama lo que no conoce, ¿no? Pero el conocimiento de algo se da siempre en dos momentos, ¿no? Por ejemplo, el primero cuando por primera vez se tiene la noticia de una realidad. Por ejemplo, despierta nuestro interés, nuestra curiosidad, atrae nuestra razón. Y por otro, cuando queremos profundizar en aquello que ha despertado nuestra curiosidad. Entonces, esa es la labor que gestiona la vida cristiana, ¿no? Entonces, eh, es importante en ese sentido. Entonces, para terminar, si aplicamos este principio del paradigma de la iniciación de la vida cristiana, pues hay este primer momento en el que despertamos esta curiosidad que le llamamos nosotros primer anuncio, ¿no? La línea en la que encontramos el libro de los Hechos de los Apóstoles, y después el segundo momento que se amplía en anuncio, que nosotros le llamamos catequesis. Y entonces el catequeta, por eso, a ver, no hay licenciatura en primer anuncio, o sea, no hay anuncio, no hay licenciatura en querigma, ¿no? Porque la catequética es la ciencia que estudia toda esta articulación del anuncio en su etapa remota, que podríamos decir es el primer anuncio, y en su etapa posterior, que es el anuncio de toda su dimensión objetiva, ¿no? Entonces, eh, esto es muy importante, ¿no? Si el primer momento entonces de la iniciación de la vida cristiana despierta lo que nosotros, o el que aparecía, dice la conversión inicial, pues en segundos tendremos que detonar pues esta consistencia, estas conversiones, estas motivaciones que van logrando la conversión y van llegando a una performación, a una transformación de la propia vida de la persona. San Pablo, ¿no? En Efesios 4, 20, 21, recuerdo que dice, ¿no? Ustedes han aprendido de Cristo, si no han aprendido, habrán oído de Él y habrán sido doctrinados en Él, ¿no? Entonces, en este paradigma de la iniciación de la vida cristiana, hay una condición irrenunciable de este proceso. ¿Cuál es? Que el que inicia de haber pasado previamente por su propia vida, lo que transmite, que sean conocimientos, valores o formas de conducta, que se comunique en el modelo en el que sus discípulos se está dando. A veces está cortando, estamos cerrando. Pues se trata de eso, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas,
el paradigma de la iniciación y la vida cristiana, pues es esta adquisición de valores que llevará a la forma natural a un cambio de conducta que a partir del momento en el que se inicie la persona, pues dará una forma nueva de amar, de ver y de vivir la propia vida. Pues yo no sé si hay alguna pregunta, disculpen si que se esté cortando, no es cosa mía, ¿verdad? Pues, este, pero creo que sí va a quedar bien grabada, después la pueden retomar porque he visto que siempre el micrófono se está moviendo. ¿Alguna pregunta sobre las tres constataciones que hemos visto el día de hoy? Una pequeña introducción, la catequesis al servicio de la iniciación a la vida cristiana, la constatación bíblica, la constatación antropológica y la constatación catequética. ¿Queda claro? Y esto claro está pues también para la identidad del catequeta. Ana Gabriela, Blanca, Cleudi, Jacqueline, Liliana, María, Olga, Patricia, ¿tienen alguna pregunta sobre lo expuesto? No, no van separadas. Bueno, yo aquí como para estudio, Olga, lo hago como diciendo, bueno, pues una constatación bíblica, una constatación antropológica, una constatación catequética, ¿no? Para sustentar el paradigma, ¿no? Porque pues, bueno, puede estar sustentado así nomás, ¿verdad? Sino, bueno, yo lo explico desde una triple constatación, ¿no? Desde la revelación, un fundamento bíblico, una inspiración que no está presente en la alegría de ser discípulos y misioneros, una constatación antropológica, una constatación catequética, ¿no? Que bueno, pues para que dé como un radio de mayor amplitud, ¿sí? Es Dios, el hombre, ¿verdad? Y esta relación entre la fidelidad a Dios y la fidelidad del hombre, que sería la experiencia de la pedagogía de la fe o de la experiencia catequética. Claro está, Blanca, puede escuchar después, pero si tiene alguna pregunta, la puede hacer en este momento de lo que haya alcanzado a escuchar. Si le queda alguna duda sobre alguna palabra que dije, algún concepto que no haya entendido, estoy a su entera disposición. Bien, bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, bueno, pues es esta cuarta semana, hay que entregar las tareas pendientes. El proyecto integrador es sobre el texto del maestro Manuel José, la catequesis al servicio de la iniciación a la vida a la iniciación cristiana. Son 8 productos, bueno, es un producto por capítulo. Eh, pues lo que está en la indicación, si dice 10 palabras, yo no, de cuestionario, bueno, pues 10 reactivos, hacer 10 preguntas sobre esa unidad, eh, no, no complicarlo, o sea, lo importante es que yo me pueda dar cuenta de que tienen el rastro de ese texto. Liliana, la iniciación cristiana del catecumenado, no entiendo.
Es el texto que está desde la primera semana y sin embargo también se los puse en la cuarta semana. La iniciación cristiana y la inspiración catecumenal. Esto es importante, ¿eh? La iniciación, el paradigma de la iniciación a la vida cristiana no puede desvincularse de la inspiración catecumenal. ¿Qué quiere decir la inspiración catecumenal? Bueno, la inspiración catecumenal nos dice que sobre todo un cristiano se construye, ¿verdad? Ustedes en Catequética Fundamental y en ese documento de la alegría de ser discípulos y misioneros, viene un cuadrito donde se explica o vienen ahí el catecumenado. El catecumenado, claro, explicado en el siglo XXI, porque el catecumenado, pues del siglo I, aunque tiene los mismos pasos, se resignifica a partir del siglo XXI, ¿verdad? Y es un cuadrito. Hablar de la inspiración catecumenal es decir que alguien no se hace cristiano de un día a otro, sino que un cristiano se va construyendo, ¿no? Y esta inspiración catecumenal, pues es, podríamos decir, esta constatación de pasar de un elemento a otro, del catecumenado al catecumenado, del catecumenado a la purificación, de la purificación a la iluminación. Dejen aquí, tengo el documento. Si ustedes van a encontrar un cuadro, este cuadro que tiene, este cuadro espero que se vea, que tiene las etapas del catecumenado, ¿verdad? Y ahí aparece, ¿verdad? No, la primera etapa, precatecumenado, catecumenado, purificación e iluminación, y la cuarta etapa, la mistagogía, ¿no? Cuando hablo de este, bueno, pues hablamos de este elemento. Sí, pues espero que el texto les sirva. Es una tarea, el texto es muy bello porque aparte hace, a partir de la síntesis que ustedes han hecho durante estas semanas, de todos, si se fijan, hemos recorrido, pues, hemos hecho un recorrido latinoamericano, no de todo el documento, sino de los documentos como la parte más catequética del documento, ¿no? Desde Puebla hasta Aparecida. Quiero volver a ver. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Pues agradezco la presencia de Ana Gabriela, de Blanca, Leudi, Jacqueline, de Liliana, María Concepción, de Olga Carcur. Pues también, no sé si hay alguna, aprovechando, me pueden hacer alguna retroalimentación sobre esta materia de catequética fundamental. ¿Les ha parecido bien? ¿Han quedado los conceptos claros? Bueno, no sé si vamos como están entrando a su segundo cuatrimestre, van asentando las bases pues ya de lo que se espera del catequeta. Tendremos la pregunta esta en el foro, pues, ¿qué es un catequeta? ¿Qué es un catequista? ¿No? Como qué perfiles tendría que hacer uno, otro, y ojalá que lo podamos sustentar. Sí, pues hay que leer, bueno, pues poco a poco vamos leyendo con paciencia, ¿verdad? Para que no tengamos malos pensamientos. Planteamiento del nuevo paradigma también.
que nos quede muy claro. Esto es muy importante. Qué bueno que le quedó claro, Cleudi. ¿Qué otra cosa recogen del curso? Exactamente, en las mesas redondas, el tema que a ustedes les interese profundizar. Se fijan, bueno, pues exactamente, cada quien elige, ¿verdad? Un tema a su libertad, según su propia sensibilidad. Y bueno, si se fijan, pues esto también es algo, ¿no? La catequética todavía tiene muchísimos elementos por los cuales investigar. El, el cruce que hacemos con el directorio general de la catequesis y los documentos latinoamericanos. Sí, las mesas redondas, pues ahí queda el texto, ustedes lo pueden bajar, le sirve, ¿verdad? Basta elegir una mesa redonda y bueno, pues profundizar sobre ella, apasionarse, es un tema que a ustedes les guste y bueno, pues, o también un tema que desconozcan, pues ahí pueden apasionarse sobre ese tema, ¿no? Esa es la intención. Y bueno, que les gustaron las presentaciones, también pues quedan como material para ustedes, para que lo puedan hacer y tengan esas investigaciones. Bien, bueno, pues si no queda más, me despido, les agradezco muchísimo, espero que mi acompañamiento en ese sentido les haya servido. Soy el padre Javier Acosta, profesor de su materia de catequética fundamental número 2. Agradezco su paciencia, su escucha. Dios les bendiga y esperamos vernos de su carrera en algún otro contenido de esta licenciatura en catequética del Instituto Superior de Catequética que su sede tiene en la Arquidiócesis de Guadalajara, Jalisco, México. Dios les bendiga. Hasta pronto.